Este es un curso taller de diabetes mellitus e hipertensión arterial y en este bloque vamos a revisar los conceptos generales de hipertensión arterial sistémica. Yo soy Juan Carlos Ramírez Sandoval, soy médico nefrólogo, internista y trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Espero que todos se encuentren bien. Esta es mi declaración de intereses. Esta plática no presenta ningún conflicto de interés. Todos conocemos que la sangre es necesaria para llevar oxígeno y los nutrientes necesarios a todos los tejidos. La vasculatura renal, encargada de esta irrigación a todo el cuerpo, depende de una fuerza, depende de una presión que parte del corazón para poder llegar a todos los tejidos. Desde hace muchos siglos se conoce que este sistema circulatorio transmite esta fuerza, esta presión, y es necesaria para poder irrigar todos los órganos: corazón, cerebro, riñones, músculos, intestino, hígado, el tejido que ustedes quieran. Como pueden ver en estos dibujos realizados por Vesalio, pues se conoce muy bien que el árbol vascular, el corazón, la aorta, arterias de diversos tamaños y microvasculatura. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es esta fuerza que se encuentra dentro de la sangre y que se transmite a través de estos vasos arteriales a diversos tejidos. Entonces, la fuerza en esta vasculatura que alcanzamos a ver en las primeras caricaturas es lo que le llamamos la presión arterial. La presión arterial habitualmente tiene dos componentes. Uno es el componente sistólico. ¿Qué significa el componente sistólico? Es el componente de la presión o de la fuerza que es generada cuando el corazón se contrae. Y esta contracción moviliza sangre, que esa sangre ejerce una fuerza en el vaso, lo distiende, como pueden ver en las arterias, y estas arterias generan esta fuerza, esta presión. A eso se le conoce como presión arterial de origen sistólico, derivado de la contracción. Existe también otro componente de la presión arterial, que es el componente diastólico, y que tiene que ver con la fase en la cual el corazón no está latiendo. La presión arterial, entonces, se toma con aparatos, habitualmente es un aparato electrónico, y da dos cifras. En esta caricatura pueden ver 115 como presión sistólica y 70 como presión diastólica. La presión sistólica, el número más grande, cuando el corazón se contrae. La presión diastólica, cuando el corazón se encuentra relajado, y básicamente habla de la resistencia del vaso. ¿Cuál es la fuerza? Cuando el corazón no está latiendo. En un individuo sano, habitualmente las presiones arteriales siempre deben de ser menores de 120/80. Tradicionalmente se ha definido que una presión alta es una cifra de presión arterial de 140 en la presión sistólica o de 90 en la presión diastólica. Una cifra elevada en cualquiera de los dos rangos significa hipertensión arterial. Esta es una foto de una sala de urgencias en un hospital en México, ¿no? Y vemos cómo la medición de la presión arterial generalmente ocurre en este contexto. Una visita al consultorio médico, muchas veces por síntomas, alguna gripe, ahorita que es época de coronavirus, algún síntoma respiratorio, dolor de cabeza. Hay muchas condiciones en las cuales se realiza esta medición de la presión arterial. Desafortunadamente, para medir la presión arterial se requiere un protocolo estricto. Si usted está escuchando esto y dice, ¿cuál es mi presión arterial? Y le han tomado su presión arterial como aparece en la fotografía, eso es un error. ¿Por qué es un error? Vean la foto del paciente. El paciente está sentado, con la espalda no recargada, su brazo se encuentra flotando. Es muy probable que el médico esté platicando con él y diciéndole cómo se siente, le ha dolido la cabeza, y mientras tanto está tomando la presión arterial. Y el baumanómetro es un baumanómetro que está casi a la altura del codo. Entonces,
Todos los vasos tienen una cantidad de presión arterial. Para esta plática, nosotros vamos a hablar de una presión arterial que está tomada en el brazo, pero no como está apareciendo en esta caricatura. La presión de las arterias que están a nivel de la muñeca, que generalmente es la arteria radial, la que es medida, es otro tipo de presión. Entonces, por ejemplo, en esta foto, ahí se está midiendo la presión, pero se está midiendo la presión de una arteria, que es las arterias que se encuentran en la muñeca. Estos aparatos, por ejemplo, cuando miden la presión de las arterias, no es el mismo valor que la presión de la cual hablamos los médicos. Este valor que yo di al principio de 120/80 son para mediciones de la presión que ocurren en el brazo. Entonces, es frecuente que en el consultorio médico un paciente se encuentre estresado, la medición es solamente una medición y esas mediciones tienden a ser altas. Un concepto muy importante es saber que la presión varía a lo largo del día y eso es normal. No es la misma la presión de esta mujer que se levantó en la mañana, que va corriendo, que tiene que desayunar, a la presión que esta misma mujer tiene ya en el momento de la noche, justo cuando se va a ir a dormir. Son presiones totalmente diferentes. Entonces, la presión, desde este punto de vista, es un continuo, es una medición que va variando. En esta caricatura quiero que observen cómo del lado izquierdo se reflejan diversas cifras de presión arterial comparados con las horas del día, ¿no? Entonces, 12 horas, 15 horas, 18 horas, 21 horas, 24 horas, 3 de la mañana, 6 de la mañana, 9 de la mañana, ¿no? 12 del día. Quiero que vean cómo en el transcurso del día una persona sana, sin ningún problema, puede tener variaciones de la presión arterial. Por ejemplo, esta persona hipotética a las 3 de la tarde, a las 15 horas, tiene una presión sistólica de 110 y una presión diastólica de 70 aproximadamente. A las 18 horas, su presión sistólica, el número más grande, está alrededor de 130, la presión diastólica está alrededor de 80, y luego en la noche las presiones tienden a bajar. Esto es lo sano. Entonces, hay muchos pacientes que miden múltiples veces la presión arterial del día y a veces pueden ser que la midan en la noche y llamen al médico y digan, doctor, es que tengo la presión muy descontrolada, la tengo baja, ¿no? Justo cuando me voy a dormir, siendo que esto puede ser un fenómeno normal. Esta diapositiva también es muy importante para que vean las variaciones de la presión. En promedio, casi todas las presiones del día deben de estar abajo de 120, pero puede haber a veces algún pico que llega a 130, 140. El ejercicio, alguna impresión fuerte, algún momento en el cual se esté bajo una demanda de estrés muy importante puede generar esa elevación de la presión. Quiero que vean también cómo en la noche las presiones tienen que ser más bajas. Entonces, conclusión de esta diapositiva es que la presión es un fenómeno que varía y eso habla de un estado físico aceptable. Eso es lo normal. Quiere decir que son arterias elásticas que se contraen, que se aprietan, que hacen constricción de manera fisiológica, elásticas, retráctiles. Habla de juventud de los vasos vasculares. Segundo concepto, aún con todo, generalmente las cifras de presión siempre van a estar en cierto rango. O sea, por más asustado que uno esté, por más estresado que uno esté, en general, por ejemplo, la presión sistólica siempre debería de estar abajo de 140. La presión diastólica generalmente abajo de 90. Y tercer concepto, las presiones del día varían. Son más altas en la mañana, son más bajas en la noche, justo cuando dormimos, por un fenómeno que se llama fenómeno de Dipper, que es disminuir las cifras de presión en el momento que uno descansa y es un fenómeno totalmente normal, fisiológico. ¿En qué momento medir la presión arterial? Si uno va a hacer diagnóstico de la presión arterial, lo ideal es medir la presión en la mañana, porque ahí voy a hablar de las cifras. La presión arterial prácticamente no da síntomas. Mucha gente dice, hay cefalea, hay zumbido de los oídos, hay dolor de pecho. Generalmente, la presión arterial, cuando está ligeramente elevada o moderadamente elevada, cuando ha sido un proceso crónico, no da esos síntomas. Lo más frecuente es que alguien tenga dolor de cabeza y le checan la presión y resulta que tenía la presión elevada desde hace mucho tiempo.
Hay ocasiones raras en las cuales la presión sí puede dar síntomas de forma directa. En esta caricatura pueden ver un rango de presión arterial, de cómo se adaptan los órganos a la presión arterial. Entonces, el cerebro, el riñón, el hígado, varios órganos tienen unos mecanismos de adaptación para variaciones en la presión, pero hay extremos y hay cifras de presión en las cuales los órganos sufren un daño porque la presión no está controlada. En esta caricatura, entonces, pueden ver una línea en la cual entre una cifra de presión sistólica de 80 a 180 milímetros de mercurio, generalmente no hay síntomas, no hay molestias en el momento agudo. Sin embargo, por ejemplo, cuando la presión arterial, la sistólica, está arriba de cifras de 160 a 180, o la presión sistólica está en cifras menores a 80, eso generalmente sí tiene una repercusión y puede generar efectos muy, muy graves. Una presión muy baja quiere decir abajo de 80 de una sistólica, abajo de 90, quiere decir que los tejidos no reciben sangre suficiente. Realmente el paciente se va a sentir con muy poca fuerza, puede caer en un estado de inconsciencia, puede llegar al coma. Una presión muy alta puede generar daño, sobre todo en tejido cerebral, dolor de cabeza muy intenso, a veces convulsiones, a veces algún derrame. Entonces, en general, la presión arterial no da síntomas, excepto cuando se encuentran por afuera de estos rangos que ven en la caricatura. Vean, por ejemplo, esta medición de la presión arterial de una mujer que acude a su consultorio, no tiene síntomas. La presión sistólica, como pueden ver, se encuentra en 200, la presión sistólica en 110. El médico se espanta. Bueno, resulta que esta mujer es una mujer hipertensa, tiene la presión arterial elevada la mayor parte del día, pero tiene variaciones importantes en la presión. Por ejemplo, cuando regresa a trabajar, su presión baja a 150. Cuando llega a casa y empieza a hacer un trabajo en casa, en la computadora, sentada, su presión llega a ser de 120, la sistólica. Justo cuando va llegando su esposo, sus hijos, y ella es la encargada de preparar la cena, su presión aumenta. Y algunos programas de televisión hacen que aumente a 150 y luego cuando duerme, parece ser que su presión se normaliza. Entonces, la presión es un fenómeno variable. Esta mujer, por ejemplo, tiene varios picos de presión altos, pero en la noche tiende a normalizarse su presión, no en las cifras ideales, en las cifras bajas. Esta es una mujer que tiene hipertensión crónica, que puede tener cifras arriba de 180 y que no tiene síntomas. Entonces, la presión para dar síntomas generalmente tiene que estar muy alta y en personas que tienen hipertensión crónica hay un fenómeno de adaptación y a veces con cifras de presión por arriba de los rangos que acabo de mencionar, puede ser que la persona no tenga síntomas. Es el asesino silencioso, el cuerpo se adapta. ¿Cómo medir la presión? Actualmente lo que se reconoce es que los médicos, los personales involucrados en el cuidado de pacientes somos malos para medir la presión arterial y la recomendación es utilizar un dispositivo electrónico. Yo presento uno, ahí hay una marca comercial, yo no tengo ninguna asociación con esta empresa, pero hay varios, pero la clave es que tiene que ser un aparato que sea certificado, el aparato debe de estar bien calibrado y debe de ser de brazo. Si usted está escuchando esto y usted tiene hipertensión o desea averiguar si sus cifras de presión arterial son elevadas, hay que medir la presión, pero hay que medirla bien. Entonces, lo primero es la arteria. ¿Qué arteria vamos a hablar? Vamos a hablar de arterias braquiales, la arteria del brazo. Segundo, un aparato que se encuentra automatizado y que haga esa medición de manera precisa. Tercero, el protocolo. Entonces, generalmente el paciente tiene que estar sentado, espalda recargada, piernas no dobladas, sino piernas colocadas en una silla adecuada. Si usted va a un consultorio, es muy probable que no haya tiempo para hacer esto. Entonces, ojalá en un futuro los consultorios, especialmente en México, puedan cambiar. Pero si usted quiere hacer una medición de la presión, para que manejemos las mismas cifras, tiene que medirse de la misma forma. Entonces, hay que asegurarse de no tener ganas de ir a orinar o ir a defecar. Hay que haber ido al baño, haber vaciado la vejiga por lo menos algunos minutos antes. Segundo, estar en reposo antes de la medición.
No inmediatamente después de despertarse, no inmediatamente después de haber hecho ejercicio, sino más bien haber esperado algunos 5 minutos sentado. Tercero, generalmente se realiza la medición con un aparato. Entonces, uno hace la primera medición y hay que esperar unos 0 a 5 minutos. Después, volver a hacer una segunda medición, volver a reposar un par de minutos y hacer una segunda medición y hacer un par de minutos. Y el promedio de las mediciones arteriales es lo que da la medición de la presión. Entonces, aquí es muy importante que la gente, y no solamente hablo de las personas que tienen alguna enfermedad diagnosticada o tienen contacto con el personal médico. O sea, hablo en general, todos los adultos tendrían que tener una medición, idealmente conocer cómo medir su presión en casa y saber interpretar esas cifras. Esa es una medida muy importante de autocuidado y hacerlo con este protocolo para que hablemos de las mismas cifras. Errores muy frecuentes, por ejemplo, hacer solo una medición da mucha variación. Hay que hacer un promedio de mediciones. Hacer varias mediciones. Yo tomo una presión, inmediatamente que termine la medición, vuelvo a apretar el aparato o el médico que está me vuelve a tomar la presión inmediatamente. Eso generalmente da una variación hasta de 10 milímetros de mercurio. Error muy frecuente, que el brazo no esté recargado, que esté flotando, platicar durante la medición, hacer una medición simultánea de la oxigenación en el dedo, medir la temperatura, estar acostado. Estas mediciones de la presión arterial que yo les hablo son para pacientes sentados con la espalda recargada y pies en el suelo. Cruzar las piernas, un manguito muy pequeño, muy grande, eso también genera problemas en la medición. Eh, la tendencia actual en medicina es que los pacientes hagan un automonitoreo en casa, que hagan una bitácora. Entonces, además de ir con tu médico, es muy importante tener una bitácora ocasional. Para un paciente que tiene hipertensión controlada, probablemente 1 o 2 mediciones a la semana sean suficientes, ¿no? Para un paciente que tiene una presión descontrolada, un paciente que no tuvo una medición de la presión arterial alta y desea confirmar el diagnóstico, generalmente hay que hacer por lo menos 2 mediciones en la mañana y en la noche, por lo menos una semana, para poder hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Cuál es el valor normal entonces de la presión arterial? En general, lo que se busca es que cada paciente es diferente. O sea, que hay pacientes que pueden tener una presión un poco más baja, algunos pacientes pueden tener una presión diferente, y hay que identificar al individuo de riesgo. Por ejemplo, en esta caricatura, en el extremo de la derecha, pueden ver a esta señora mayor de 80 años, la cual probablemente requiere una presión arterial muy diferente a la de esta niña o la de la mujer embarazada o la de este hombre, ¿no? Entonces, la medición de la presión arterial tiene que ser individualizada. Sin embargo, es razonable tener un valor general, es decir, en general, cuánto debería ser la presión. Ojo, algunos pacientes pueden tener o salirse de este rango, especialmente pacientes que se encuentran en los extremos o que tienen condiciones médicas particulares. Por ejemplo, en esta caricatura, la niña, la señora de mayor edad, probablemente tenga que tener una medición de la presión arterial que sea diferente. En el 2017, varias sociedades, especialmente las sociedades norteamericanas, quisieron cambiar, meter una nueva idea y decir, mucha gente se está muriendo de infartos, se está muriendo de embolias, hay mucha demencia en la población, tenemos que hacer algo, tenemos que prevenir todos estos desenlaces. Entonces, en términos generales, la presión normal tiene que estar, la sistólica, el valor más alto, menos de 120 y la presión diastólica menos de 80. Alguien que tiene una presión sistólica entre 120 a 129 se considera una presión arterial elevada. Alguien que tiene una presión arterial arriba de 130 a 139 ya es un hipertenso. Entonces, esto es relativamente nuevo. Antiguamente se decía 140-90 es hipertensión y ahorita la tendencia es 130-80. Entonces, 130-80 es el nuevo 140-90. Y esta definición tiene una gran implicación porque quiere decir,
encender la alarma, avisarte que tu presión arterial no está bien y que tienes que tomar medidas para controlarla y prevenir complicaciones en varios años, sobre todo si eres un paciente joven, ¿no? Quiero que vean aquí lo importante. Por ejemplo, si uno va a un consultorio en España, que es de donde saqué este estudio, ustedes pueden ver las mediciones de la presión sistólica en diversos pacientes, ¿no? Entonces, lo que está marcando aquí en esta gráfica, está marcando los pacientes que tenían presiones arteriales elevadas. La gráfica es un porcentaje. Cuando esos pacientes van a casa y se miden la presión, ese mismo paciente, por ejemplo, que tenía una presión de 180, cuando empiezan a medirse la presión en casa, vean la cantidad de pacientes que resultan infradiagnosticados por la presión en consultorio. Entonces, es muy importante manejar estas cifras de presión bien medidas y habitualmente con un monitoreo en casa. Entonces, como conclusiones para esta parte de este taller, tenemos que decir que la presión arterial es la fuerza de la sangre al empujar contra las paredes de sus arterias y tiene dos componentes, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. La presión arterial sistólica es la fuerza máxima al momento de la contracción del corazón. La presión diastólica es la fuerza máxima de la sangre al momento de la relajación del corazón. Y la presión arterial fluctúa a lo largo del día. Y en general, la presión arterial en un adulto sano tiene que ser menos de 120/80. Agradezco a todos su atención y en una segunda plática abordaremos el tema de qué implicaciones tiene tener la presión alta y cómo se debe de manejar. Muchas gracias.